Madrid, primavera del 94. Un silencio, una inquietud se instala, algo impensable, algo que proyecta una sombra sobre algo tan simple como un juego. Y es que hoy nos vamos a sumergir en un suceso que conmocionó a la sociedad española, el llamado crimen del rol. Prepárate, porque vamos a desentrañar las claves de este misterio, un misterio que aún hoy sigue resonando. Y es que juntos vamos a intentar desvelar la verdad que se esconde tras las capas de este enigma. Un caso que sin duda nos obligará a mirar de cerca los rincones más oscuros de la mente humana y la reacción de una sociedad ante lo desconocido. En esta inmersión vamos a explorar la escena del crimen, la desconcertante investigación inicial, ese giro que desvió todas las sospechas, y la ola de temor e indignación que se extendió como la pólvora. Incluso navegando por una fuente como Wikipedia, aparentemente neutra, uno percibe ese escalofrío. ¿Te suena este caso? ¿Te resulta familiar? O quizás es la primera vez que te topas con él. Sea como sea, te invitamos a descifrar con nosotros los hechos y las interpretaciones que se tejieron alrededor de esta historia. Una historia escalofriante. Lo que hace este caso tan intrigante es cómo un hecho aislado, una tragedia local, se transformó en un debate nacional. Un debate cargado de preguntas incómodas sobre nuestros miedos y los prejuicios de la España de la época. La madrugada del 30 de abril de 1994 amaneció con una nota discordante en Hortaleza. En una parada de autobús de la calle Bacares, se encontró el cuerpo sin vida de Carlos Moreno, un empleado de limpieza de 52 años. La primera hipótesis, un robo con violencia. Un final trágico, pero, en cierto modo, dentro de lo imaginable. Sí, pero pronto la policía se topó con un detalle que no encajaba en el puzzle de un simple robo. Una pieza casi insignificante que sembró la duda y desvió la mirada de los investigadores hacia una verdad mucho más turbia. Esa pieza clave, el detonante de una nueva línea de investigación, fue un fragmento de guante de látex, encontrado cerca del cuerpo, un elemento extraño en un robo, que sugería una planificación, una premeditación, algo que heló la sangre de la investigación. Y la atención se centró en el vecindario, en los jóvenes. Dos nombres emergieron de entre las sombras. Javier Rosado Calvo, un estudiante de química de 21 años de Chamartín, y Félix Martínez Reséndiz, un estudiante de CAU de tan solo 17 años, también de Chamartín. Dos jóvenes con vidas aparentemente normales, lo que hacía que todo fuera aún más inquietante. Y aquí es donde la historia da un giro macabro. Javier Rosado no solo había cometido un asesinato, sino que lo hizo, según la investigación, siguiendo las reglas de un juego. Un juego siniestro. Un juego inventado por él mismo. ¿Razas? Razas, un nombre que ya de por sí evoca una cierta oscuridad, ¿verdad? Sin duda. Lo más perturbador es la naturaleza de este supuesto juego. Rosado convenció a Félix Martínez para que salieran a la casa de una víctima, antes de las 4:30 de la madrugada. Su objetivo inicial, una mujer. Pero, al no encontrarla, su víctima fue Carlos Moreno. Y lo escalofriante es que Razas no se jugaba con dados, no había azar. Rosado lo describió como un juego de estrategia. El tiempo no existe, decía. El acto carece de importancia, eso da igual. La persona carece de importancia. Una frase que pone los pelos de punta. La reconstrucción del encuentro con Carlos Moreno es terrible. Se acercaron a él con la excusa de robarle, para poder usar los cuchillos que llevaban. Moreno se resistió, forcejó con ellos. Incluso les increpó, pero no pudo con la determinación de Rosado y la sumisión de Martínez. Esa resistencia, en lugar de detenerlos, pareció exacerbar su violencia. Le apuñalaron repetidamente y arrastraron su cuerpo hasta el parque que había tras la parada. Allí consumaron el crimen, una brutalidad que cuesta comprender. La policía, a pesar de las precauciones de los jóvenes, logró atar cabos, descartaron el robo como móvil principal y prestaron atención al testimonio de un amigo que reveló que Rosado se había jactado del asesinato, describiendo los detalles con una frialdad pasmosa. Y la detención se produjo en un momento crucial. Los dos jóvenes estaban preparándose para salir de nuevo, esa misma noche, con sus cuchillos. Su objetivo, el domicilio de Félix, una prueba más de la sed de sangre que parecía consumir a Rosado. Tras obtener la orden judicial, la policía registró la habitación de Javier Rosado, y lo que encontraron allí era una colección de objetos inquietante. Más de 3.000 libros, manuales de ocultismo, obras del Marqués de Sade, de Hitler, revistas sobre fenómenos paranormales, 15 cuchillos. Pero lo que realmente llamó la atención de los medios fue una colección de manuales de juegos de rol. Y la prensa, buscando respuestas fáciles, no tardó en señalarlos como culpables. El caldo de cultivo de la tragedia. Los juegos de rol, para quien no lo sepa, son juegos en los que los participantes asumen roles de personajes en mundos de ficción. La noticia se extendió como la pólvora, y los juegos de rol, hasta entonces una afición minoritaria, se vieron en el ojo del huracán, acusados de pervertir a la juventud, de instigar a la violencia. ¿Qué miedos colectivos se estaban manifestando en ese momento? En medio de esa vorágine mediática, un artículo en particular tuvo un gran impacto.
Una necrosis similar de Rafael Torres, publicado en El Mundo el 9 de junio de 1994. El título ya es bastante sugerente. Sí, y el contenido era aún más alarmante. Torres afirmaba, sin ninguna prueba, que estos juegos causaban necrosis fulminantes en los tejidos de la cabeza y del corazón, y que promovían la psicopatía, unas acusaciones muy graves. Lo más desconcertante de todo es que el propio Javier Rosado, en sus declaraciones, negó cualquier relación con los juegos de rol. El rol me repugna, dijo. Solo he jugado a razas. Es un juego inventado por mí, en el que no interviene el azar. Por eso se juega sin dados. Es un juego de estrategia. El tiempo no existe. El acto carece de importancia. Eso da igual. La persona carece de importancia. Y no todos se dejaron llevar por esa narrativa alarmista. El periodista Carlos Verbel y el criminalista Salvador Ortega, por ejemplo, cuestionaron la conexión entre los juegos de rol y el crimen. Argumentaron que Javier Rosado era un asesino frío y sin remordimientos, y que sus motivaciones no tenían nada que ver con ningún juego. La familia de Carlos Moreno y el propio Tribunal Supremo también descartaron la teoría del juego de rol, considerándola una maniobra de los asesinos para ocultar su culpa. Y la verdad, despojada de sensacionalismo, es que solo uno de los detenidos había jugado juegos de rol de forma ocasional, y Rosado, como ya hemos dicho, los detestaba. La conclusión final de la investigación fue que el asesinato de Carlos Moreno fue el resultado de la voluntad de matar de Javier Rosado y de la influencia que éste ejerció sobre Félix Martínez. El 18 de febrero de 1997 se dictó sentencia. Javier Rosado fue condenado a 42 años y 2 meses de prisión, por asesinato, robo y conspiración para cometer asesinato. Félix Martínez, por su parte, recibió una pena de 12 años y 9 meses de reclusión menor. También se les impuso una indemnización de 25 millones de pesetas a la familia de la víctima. Pero la sentencia inicial no zanjó la polémica. El Tribunal Supremo, en su sentencia STS 63298 del 25 de junio de 1998, exoneró a los juegos de rol de cualquier responsabilidad en el crimen, atribuyendo la culpa a Javier Rosado. La sentencia del Supremo detallaba las penas. Para Rosado, 28 años de reclusión mayor por asesinato, 4 años, 2 meses y un día de prisión menor por robo y 10 años y un día por conspiración para cometer asesinato. La pena de Martínez se redujo a 12 años y un día de reclusión menor por asesinato. Javier Rosado obtuvo el tercer grado penitenciario en 2008. Y Félix Martínez, tras cumplir su condena, se trasladó a Alemania para reconstruir su vida, lejos de la atención mediática. Y es curioso, porque a pesar de la evidencia, algunos medios siguieron con su cruzada contra los juegos de rol durante casi 5 años. Parecía que la necesidad de encontrar un culpable externo era más fuerte que la propia verdad. Sí, y esa fascinación por el morbo también se vio reflejada en el cine. Películas como El corazón del guerrero, Nadie conoce a nadie o Jugar a matar, una TV movie inspirada en el caso, se aprovecharon de la polémica y alimentaron aún más el mito. Un caso complejo, un caso que nos ha llevado por un laberinto de sombras, un caso que incluso hoy nos hace preguntarnos por la naturaleza del mal, por la fina línea que separa la ficción de la realidad y por la facilidad con la que se buscan culpables ante lo inexplicable. Lo más fascinante y a la vez perturbador es cómo un acto de violencia individual se convirtió en un debate cultural. Un debate que en el fondo reveló más sobre nuestros miedos que sobre las causas reales de la tragedia. ¿Cuántas veces buscamos respuestas simples a preguntas complejas? Esperamos que esta inmersión en el crimen del rol te haya dado una perspectiva más profunda y te invitamos a reflexionar sobre las implicaciones de este caso y a cuestionar las narrativas simplistas. Quizás el verdadero juego macabro no se jugó en un tablero, sino en la mente humana, donde los monstruos de la ficción a veces encuentran un eco en la realidad. Una realidad que a veces supera la ficción. Y hasta aquí nuestra inmersión de hoy. Hasta la próxima. Esperamos que te haya hecho pensar. Y que vuelvas pronto para seguir explorando los misterios que nos rodean.